Bueno, yo hoy vengo a hablarles del método del ensayo para determinar el contenido del ligante asfáltico en mezclas eh, en- de pavimento por medio de la centrífuga y la granulometría de los agregados después de eliminar el ligante asfáltico. El objetivo de esta práctica es describir el procedimiento para determinar el contenido del ligante asfáltico en las mezclas de pavimento y verificar la gradación de los agregados extraídos de mezclas bituminosas. Se presenta como equipo la centrífuga, un horno que sea capaz de estar a una temperatura de 110 grados centígrados más o menos 5, una mufla, cápsulas de porcelana o de crisol, dos probetas graduadas, una de 100 mililitros, otra de 1000 mililitros, una espátula, una brocha, balanza que sea capaz de pesar 4 kilogramos, un plato caliente, bidón con tapa para la colocación del solvente que sería el silol, un envase plástico a capacidad de 4 litros, guantes de asbesto, mascarilla, pinzas sujetadoras y los diferentes tamices que van desde una y media pulgada al número 200 y una tamizadora eléctrica y un cepillo metálico. El procedimiento de esta práctica se recomienda realizar las muestras representativas ya sea en el campo o en planta. Luego de esto, en el laboratorio se debe calentar la mezcla en un tiempo suficiente para remover con una cuchara de albañil. La temperatura de calentamiento no debe excederse a 110 grados centígrados. Ya obtenida la muestra, se procede a cuartear con una cuchara de albañil. Se debe utilizar dos bandejas para reducir las porciones por cuarteos hasta el peso requerido para el ensayo. Se procede a colocar las porciones obtenidas mediante el cuarteo en una tara y se procede a pesar y a anotar dicho peso. Luego de esto se coloca el filtro para el ensayo en el horno a una temperatura de 105 grados centígrados para evitar posible humedad en el filtro por un periodo de 15 minutos. Se procede a pesar el filtro y se registra en la planilla como filtro inicial en gramos. Se distribuye uniformemente la muestra en el plato del equipo de la centrifugación, teniendo en cuenta como precaución que no haya pérdida de material. Luego de esto se procede a añadir el solvente o sileno en la muestra colocada en el plato del equipo. Se agita la muestra con una espátula para el desprendimiento del ligante. Ya colocado el filtro y la tapa del equipo, se inicia las revoluciones gradualmente hasta un máximo de 3600 revoluciones por minuto. Se coloca el solvente y se anota la cantidad de mililitros de dicho agregado en la muestra, registrando en la planilla y luego se repite el ciclo por lo menos unas 3 veces hasta que el solvente quede limpio o como un color pajizo. Luego de esto se desmonta la tapa del equipo y se procede a limpiar el filtro con una espátula para remover el material adherido en la misma colocando con una tara. Luego se procede a retirar la muestra ya ensayada del plato del equipo y se coloca en una tara. Se debe limpiar el plato con una brocha evitando que no quede material adherido en el mismo. Se procede a colocar el filtro y la muestra en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados en un periodo de tiempo entre 18 a 24 horas. Se pesa la cápsula de porcelana o crisol y se pesa y se anota en la planilla del ensayo el peso del dicho crisol. Se recoge el total de la licota extraída y se mide el volumen en la misma probeta de 1000 mililitros. Se procede a agitar dicha probeta con la licota ya homogeneizada, para homogeneizarla, perdón.
Se toman 50 mililitros de la licota en una probeta de 100 mililitros. Luego de esto se coloca en una cápsula de porcelana. Se recomienda que dicho crisol esté caliente para evitar, para evaporar lo suficiente la licota para luego trasladarlo a la mufla. Ya es, luego de esto, evaporada la licota, se procede a colocar el crisol en una mufla a una temperatura de 500 a 600 grados centígrados hasta que alcance un color rojizo sombra. Se deja enfriar a temperatura ambiente en un desecador, evitando que la presencia de polvo y las corrientes de aire, que estos vendrían siendo como una especie de contaminantes para la muestra. Se procede a pesar el crisol con el residuo, se anota la lectura en la planilla del ensayo, como peso del crisol más el residuo en gramos. Después de haber secado el filtro, se coloca y se anota la lectura tomada en una planilla como filtro en gramos. Y luego, después de haber secado la muestra, se pesa y se registra en la planilla como peso de los agregados en gramos.